Es que están grabando, pero yo me voy a mover, ¿eh? Ok. Hicimos una consulta nacional, ¿le damos a la que sigue? En febrero y en marzo, donde 29 entidades nos mandaron sus propuestas respecto a cómo visualizaban el SATE. Les hicimos alrededor de 6 preguntas. Les preguntamos, ¿cómo se concibe el SATE? ¿O qué es el SATE para ustedes? ¿Cómo debería operar el SATE? ¿Quiénes deben participar en el SATE? ¿Cómo deben participar en el SATE? ¿Y cómo deberíamos hacer seguimiento y evaluación del SATE? Bueno, lo que les voy a contar en este momento es la historia o el resultado de esta, digamos, análisis de respuestas que hicieron las 29 entidades que participaron. No voy a ventilar aquí quienes no participaron. Jalisco sí. Jalisco sí. Otras no. Pero resultaron cosas muy interesantes respecto a cómo advierten el servicio de asistencia técnica a la escuela. Le damos. Primero, de acuerdo con la ley, hay una definición ya muy precisa del SATE. Le damos a la que sigue. Bueno, antes de explicarles qué es el SATE, vamos a iniciar como en aquel taller del Consejo Técnico. ¿Qué no es el SATE? Ese resultado fue muy interesante cuando empezamos a discutir qué no era el Consejo Técnico, porque todos teníamos claro qué no era el Consejo Técnico. Lo que no teníamos claro es qué era el Consejo Técnico, ¿no? Si no es un espacio para la fiesta, si no era un espacio esto y tal, entonces ¿qué es el Consejo Técnico? Y bueno, y empezamos juntos a construir una historia de lo que era el Consejo Técnico. Y ahora ya está. Yo no sé si se esté cumpliendo, eso es otra cosa, ¿no? Habría que estar en las escuelas y eso es interesante. Ustedes me podrán contar la historia de qué sí está sucediendo en el Consejo Técnico y qué no debería suceder en el Consejo Técnico. Ahora yo les voy a contar qué no es el SATE. El SATE no es un programa vertical, o sea, yo, instancia federal, determino que a partir de estos lineamientos el SATE será esto. No funciona así. Acuérdense que en las reformas educativas todas las consignas que vengan de arriba a abajo tienden a fracasar. Pasan por el tamiz de los profesores y los profesores deciden qué hacer y qué no hacer, o no. Ustedes le dan una instrucción y los maestros dicen, sí, pero nosotros lo vamos a hacer así, ¿no? Sí, pero aquí en esta escuela se trabaja así. O sea, es así. Quien crea que una instrucción que venga de arriba abajo funciona tal cual, está equivocado y es inocente. Y su inocencia lo va a condenar. Tenemos que tener una mirada más abierta y decir, a ver, de esto que yo le dije a la escuela tal, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo así? A lo mejor interpretaron mal lo que yo planteé, o mi instrucción no fue clara, o mi indicación no fue clara. Pero no solamente es instrucción o indicación, si no haces acompañamiento, obviamente la escuela se va a voltear y va a decir, nosotros lo vamos a hacer así. Y cuando venga el supervisor le vamos a presentar un papelito de que está haciéndose así, ¿no? Eso puede suceder en las escuelas. Bueno, veamos por el otro lado, entremos por atrás a la escuela, no siempre por enfrente, y veamos qué están haciendo en los salones. Lleguemos a las escuelas a visitar, digamos, no en una actitud fiscalizadora, sino de indagación, de observación, de obtener evidencias que me permitan saber, formarme como supervisor, porque a veces pensamos que todos lo sabemos y no todos lo sabemos, ¿no? Estamos en constante formación, si quedamos con la anterior noción. Entonces el SATE no es un programa vertical, no es un conjunto de acciones administrativas, no es lléname esto, infórmame qué van a hacer con el SATE, yo me lo llevo, yo lo entrego a la autoridad, se lo entrego aquí a Óscar y Óscar contento y todo el mundo. Eso no es una acción administrativa, no es una tarea exclusiva del supervisor escolar, exclusiva. Yo no estoy diciendo que no es una tarea del supervisor, no es una tarea exclusiva, así que no piensen que están fuera de. Cuando digo exclusiva es porque entonces hay otros que también intervienen, no solo el supervisor. Así que tranquilitos y calmados que todos vamos a participar, no nos van a echar toda la bronca a los supervisores escolares.
No es compartido, por supuesto, como muchas cosas se hacen compartidos en esta vida. No es un servicio desvinculado del Consejo Técnico Escolar. Digamos, no viene a sustituir la ruta de mejora de las escuelas. Digamos que la viene a fortalecer, a complementar, a apoyar. Entonces, podríamos aquí decir, así como en el taller de Consejo Técnico, ¿qué no es el SATE? Mejor les voy a decir que sí es, o qué piensan ustedes que sí es, desde lo que nos ofrecieron en este diálogo con las entidades. De acuerdo con la ley, le damos, el SATE es un conjunto de apoyos. Si se fijan, no se describe como un programa, no es un programa, es un conjunto de apoyos, asesoría, ojo, yo subrayaría eso, y acompañamiento. La palabra acompañamiento tiene una connotación muy interesante en esta propuesta formativa que es el SATE. No se trata de una función de intervención de arriba a abajo, donde el que sabe dice qué hacer y el que no sabe, pensando que los maestros no saben, que es una concepción errónea, porque ahorita ya les comenté que el maestro es un constructo social que posee saberes, que tiene nociones, que construye cotidianamente su formación y que tiene una concepción que tal vez sea distinta de la que nosotros tenemos de lo que es hacer docencia. Entonces todos sabemos, entonces no es una intervención como este especialista que diga, no, pues vas a actuar así, aplica este método y aplica esta estrategia y luego regreso y me dices a ver qué pasó. Eso no es acompañar. Dice acompañamiento especializado porque tenemos que tener un saber, tenemos que indagar, tenemos que llevar herramientas, no es solamente ir a ver la escuela. Y ya la vi y bueno, ¿y qué pasó? Pues no pasó nada, pues me di cuenta que los profesores tienen problemas y bueno, ¿y luego qué pasa? Al personal docente y personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional y el funcionamiento de la escuela. Es decir, el servicio de asistencia técnica en la escuela no solamente es a los docentes, también es al director y no solamente tiene que ver con la mejora de la práctica, tiene también que ver con el funcionamiento de la propia institución denominada escuela. De nada sirve que yo lleve una serie de herramientas a una escuela que tiene problemas, grandes problemas de gestión, que tiene graves problemas de desvinculación con la comunidad, que tiene graves problemas de convivencia entre el propio personal docente, que tiene graves problemas de vínculo con los padres de familia, que ha entrado en cuestiones que afectan fuertemente a la comunidad escolar y que tienen que ver con la violencia entre los propios alumnos y con el entorno que lo violenta. No podemos dejar a la escuela sola. De nada sirve que yo lleve una herramienta pedagógica efectiva si no estoy viendo todo esto. Yo creo que son acciones que tenemos que establecer. ¿Cuál es más prioritaria en este momento? Determinar prioridades. Bueno, el SATE también le damos un mecanismo, ojo, de respuesta. Es un mecanismo de respuesta, o sea, yo, supervisor, ATP, yo, institución, respondo ante la demanda que la escuela me plantea, que proporciona asesoría, apoyo y acompañamiento de carácter técnico-pedagógico y de gestión a docentes. Es una estrategia institucionalizada de colaboración y corresponsabilidad. Ahí está la clave, es una estrategia institucionalizada de corresponsabilidad entre docentes, directivos, asesores técnico-pedagógicos. Ya en su momento empezaremos a tener nuevos ATPs en las zonas escolares. La propuesta de la Secretaría de Educación Pública implica que en este concurso para ingresar a la función de ATP, pues tendremos personal con un perfil ad hoc a la función, que ha pasado por el tamiz de la evaluación y que en teoría se supone que son los mejores y que por lo tanto tienen más elementos. No porque los que tengamos sean todos malos,
hay de todo. Y esa es otra historia que aquí no vamos a platicar porque todos sabemos cómo llegaron los ATP a las zonas escolares. El nuevo ATP tendrá una función muy específica. Habrá un ATP para lenguaje oral y escrito y habrá un ATP para pensamiento matemático. Dos prioridades de esta reforma. Y bueno, estará el ATP de educación física y el ATP de educación especial. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener en las supervisiones escolares personal altamente especializado para focalizar prioridades. No estos ATPs que muchos fuimos, yo también fui ATP y fui todólogo. O sea, le entrábamos a todo. Pero estos ATPs tendrán una función específica y eso, desde la perspectiva de la Secretaría, nos parece que es la herramienta que puede potenciar las mejoras de los aprendizajes de los alumnos a través de una intervención focalizada, especializada. Es decir, el ATP de lenguaje oral y escrito tendrá que promover, en el caso de preescolar y primaria, la alfabetización. ¿Cómo enseño a leer y escribir a los alumnos? En el caso de preescolar, ¿cómo desarrollo el lenguaje oral y escrito? ¿Y cómo desarrollo en el caso de matemáticas el pensamiento matemático en secundaria? Y no vamos a tener ATPs que nos ayuden a ver, pues mira, vete allá a dar un curso, ahora formación continua, use a todos los ATPs para que se vayan a dar el curso sobre formación cívica y ética, ahora vayan a dar el curso sobre convivencia escolar. El ATP va a tener una función focalizada. Y eso significará que ustedes, supervisores, tendrán que focalizar también a dónde van a mandar el ATP. El ATP no es de la supervisión escolar, es de las escuelas, es para las escuelas. No es para que le ayude al supervisor en sus tareas cotidianas. Es para que esté en las escuelas. ¿Y dónde van a estar? Bueno, ya les contaremos toda la historia de cómo van a ser los ATP. Digo, yo fui ATP, a mí no me van a contar cómo se hace la función de ATP. Yo sé que algunos ATP sí están haciendo la función que deben ser y que algunos supervisores saben muy bien hacer la tarea y otros no saben. No son ustedes. No son ustedes. Entonces, esto es importante porque ¿en dónde va a estar el ATP? El ATP va a estar en donde se requiera. Yo identifico una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas que tienen problemas fuertes en cuanto a pensamiento lógico matemático y en cuanto a lenguaje oral y escrito. Ahí, ¿sabes qué? Ahí te vas a estar y vas a permanecer todo el ciclo escolar en esta y en esta escuelas. Y el siguiente vamos a otras, digamos que son acciones focalizadas de intervención en las escuelas. Esa será una alternativa. Hay otras, las que tienen que ver con el establecimiento de redes institucionales, interinstitucionales para llevar herramientas. Bueno, a ver, yo sé que generó un poco de ruido, les estoy adelantando cosas que todavía no salen a la luz. Pero en la convocatoria ya está. La convocatoria para hacer ATP dice ATP para matemáticas, para lenguaje matemáticos, ATP para lenguaje oral. Revisen la convocatoria para ATP, ATP para educación física, ATP para educación especial. Ahí hay cosas interesantes en educación física y en educación especial que no voy a tocar en este momento, pero tendremos que empezar a regularizar en términos académicos la función del ATP en educación especial y del ATP en educación física. Bueno, a ver, seguimos. Yo los invito a que revisen la convocatoria porque es interesante, son cosas que van a transformar. Ok. No. Media hora. Muy bien. Acoto. Va. ¿Cuáles son los componentes del SATE? Me voy rápido en esta parte. El SATE tiene 3 componentes importantes: una estructura y una organización escolar. Es decir, está compuesto por una estructura que tiene que ver con sujetos
yo quiero insistir que no es peyorativo, y los sujetos los componen los directores, los supervisores, los jefes de sector, los ATP, los docentes. Todos estos son los componentes del ATP y tiene una organización de cómo va a funcionar. Tiene un modelo de asesoría y acompañamiento. El modelo que nosotros estamos proponiendo es el modelo de colaboración, y el modelo de colaboración implica que acompaño, interactúo, dialogo, establecemos juntos las prioridades, gestionamos juntos y evaluamos para poder determinar en qué medida hemos alcanzado o no las metas que nos planteamos dentro del servicio de asistencia técnica. ¿Quién evalúa? Evalúa el director, evalúa el maestro, evalúa el supervisor, evalúa el ATP, pero ¿qué evalúa? Evalúa las acciones de intervención que se están haciendo en el servicio de asistencia técnica a la escuela. Hay otras instancias que evalúan los aprendizajes, que serán insumo para poder determinar el diagnóstico de necesidades. Y un plan de intervención. Si no hacemos un plan de intervención como autoridad, junto con los directores de las escuelas y los ATP en su momento, entonces vamos como que a ver qué sale, ¿no? Tenemos que determinar primero la focalización de escuelas a partir del diagnóstico de necesidades, en dónde se requiere intervenir. El SATE tiene dos formas de intervenir: a partir de demanda de la propia escuela, que la escuela diga, nosotros necesitamos apoyo, mi escuela necesita apoyo, y a partir del diagnóstico de necesidades establecido por el supervisor junto con los directores. O sea, yo puedo como supervisor decir, en la escuela primaria José María Morelos hay problemas de esto, de esto y de esto. Por lo tanto, ahí vamos a dar servicio de asistencia técnica en la escuela mediante el apoyo de un ATP, por ejemplo, y una red interinstitucional con esta institución, esta otra, para poder sacar adelante las problemáticas que están en esa escuela. Y puedes intervenir en otra, y también a demanda de la propia institución, ¿no? Pero no de una manera imperativa, tiene que ser en un diálogo con la escuela, que la escuela acepte ser intervenida a través del SATE, porque tiene que identificar que tiene problemas, si no, no va a funcionar. Bueno, le damos a la que sigue. ¿Cuáles son? ¿La que sigue? Por favor. La que sigue. ¿Cuáles son los objetivos? Hay tres procesos que tienen que ver con los objetivos del SATE. Tres: apoyar, asesorar, acompañar. Apoyamos procesos de formación y desarrollo profesional, asesoramos con una mirada profesional crítica. Esa mirada profesional es la que ustedes tienen a partir de su experiencia. Saben exactamente dónde están los problemas, pero también tiene que ser a partir de diagnósticos que no sean de mi mera ocurrencia, revisión de indicadores de la escuela, a partir de los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes, a partir de las propias evaluaciones. Recuerden que en el próximo ciclo escolar ya tendremos una evaluación externa, la que sustituye a enlace, y ahí hay elementos para toma de decisiones interesantes. Veamos a la evaluación desde la perspectiva formativa, saquemos el provecho de la evaluación, no la veamos como el enemigo a vencer, sino digamos como la herramienta que nos puede ayudar a determinar. Luego, acompañemos a los colectivos en el desarrollo de las acciones, es decir, llevemos una bitácora también de las acciones que están haciendo las escuelas y dónde se requiere intervenir, dónde requiere más acompañamiento, sobre todo en aquellas escuelas donde hay nuevos docentes, estos que no tienen todavía las suficientes herramientas como para poder decidir sobre la intervención didáctica, estos que apenas se están construyendo en la formación docente, estos que están requiriendo tutoría. La tutoría es otra forma de hacer intervención en las escuelas, es el propio servicio de asistencia técnica a la escuela. Vigilemos cómo se está dando la tutoría,
¿Se está realmente cumpliendo con las expectativas que los maestros tenían sobre la tutoría? ¿El tutor está haciendo la labor de acompañamiento al maestro? ¿Está observando sus clases? ¿Le está dando herramientas para poder mejorar como docente? O sea, veamos esas partes que son importantes del proceso de acompañamiento. Acerquémonos a las escuelas, entremos a los salones de clase y observemos cómo el maestro hace su labor docente. No descalifiquemos de entrada. Permanezcamos más tiempo en el salón para poder tener una mirada más crítica de lo que allí sucede. No desacreditemos al docente frente a sus alumnos. Digámosle, ¿sabes qué? Me parece que en esta propuesta que tú trabajaste podría ser mejor de esta. ¿Por qué no lees estos materiales? ¿Por qué no pruebas esta herramienta? ¿Por qué no haces este tipo de intervención? Hagamos labor de acompañamiento como función supervisora académica, ya no de fiscalización como algunos nos han percibido como supervisores. Ahí viene el supervisor, hay que poner la escuela toda en orden, hay que simular que todo está bien para que no advierte que aquí hay problemas. Por eso les digo, lleguemos por la puerta de atrás a las escuelas, no por enfrente, no nos anunciemos con bombo y platillo para no tener maquilladas las instituciones. Bueno, y en este esquema que sigue, yo lo advierto así: el acompañamiento es transversal. Siempre debemos hacer acompañamiento. La asesoría puede ser en momentos, dependiendo de la necesidad y de la intervención. Y el apoyo se da en una espiral porque vamos apoyando, acompañando, interviniendo en función de las demandas y necesidades que tienen las escuelas. Le damos a la que sigue, por favor. ¿Qué le corresponde al SATE? Lo he dicho reiteradamente: el diseño, desarrollo, evaluación y seguimiento de las acciones implicadas. La formación profesional docente. Ustedes van a hacer formación profesional docente. No es el área de formación docente la única que hace formación docente. A través del servicio de asistencia técnica se hace desarrollo profesional docente. Adoptemos la postura de formadores. Somos formadores de los otros, de nuestros colegas, de nuestros maestros, de nuestros directivos. La mejora de la práctica educativa, el trabajo colegiado, la gestión pedagógica y la vinculación interescolar. Le damos porque quiero llegar a un punto importante. ¿Quiénes participan? Lo hemos dicho. En la escuela, los docentes, el director, el ATP, el colectivo docente como consejo técnico. En la zona, el supervisor, el ACP, el supervisor de educación física, el supervisor de educación especial, los directores de escuelas de la zona, el consejo técnico. Establezcamos relación con nuestros colegas, con los otros supervisores de maestros que están interactuando en nuestra zona escolar. Es decir, nuestros colegas de educación especial, nuestros colegas de educación física. Le damos otros apoyos, busquemos otros apoyos, docentes, servicios de educación especial, ya lo dijimos, los centros de maestros. El tema de centros de maestros es un tema que no voy a ampliar aquí, pero les voy a anticipar algo. La Secretaría de Educación Pública no ha pensado en ningún momento en desmantelar los centros de maestros como tal. Bueno, no desde la perspectiva de desaparecerlos. Tiene que ver con cierto perfil que tienen que cubrir quienes están en los centros de maestros. Tienen que pasar por procesos de requisitos. Es una refuncionalidad de los centros de maestros. Hay una reorientación de la función. Lo que venían haciendo los centros de maestros, y conozco perfectamente los centros de maestros, conozco y soy un ferviente defensor de los centros de maestros en México, no es funcional ya para lo que se está demandando actualmente en esta propuesta de reforma educativa. Los centros de maestros tienen que hacer otro tipo de actividad. Ahorita les explico rápidamente qué tendrían que hacer los centros.
organizaciones, escuelas normales y direcciones de educación locales o nacionales. Es decir, establecer redes de interacción. Le damos a la que sigue. Ahora, ¿cómo participan? Aquí está la clave. Y ya casi con esta cierro. ¿Cómo participa el docente? El docente apoya, diagnostica en su grupo, determina dónde hay problemáticas en sus alumnos, propone al director de la escuela, interviene a través de una propuesta que él considera que es pertinente y que a lo mejor esta propuesta la obtuvo por parte del supervisor, por parte del ATP, evalúa también a sus alumnos y evalúa su propia intervención. El director asesora, visita los salones de clase, dirige los procesos en su institución, prioriza, es decir, de todas estas necesidades que hay en la escuela, esta es la que necesitamos atender primero. Junto con el colectivo prioriza, impulsa y acompaña. El supervisor, o sea, todos los que están aquí, o supervisora, coordina, o sea, coordina las redes institucionales, coordina los procesos en su zona escolar, coordina a los ATP. El ATP, aunque esté en las escuelas, siempre estará adscrito a una zona escolar. Es decir, su centro de trabajo de adscripción es la supervisión. Su centro de trabajo es diferente, es la escuela o las escuelas. Dirige, gestiona, supervisa, y la supervisión es ir a las escuelas, llevar seguimiento de lo que se está haciendo, cómo están a sus escuelas avanzando, cómo están haciendo el trabajo los ATP, cómo están haciendo el trabajo los tutores. Evalúa a partir de, no una evaluación, esta por escrito, evalúa en función de cómo la propuesta de intervención o de gestión es efectiva o no es efectiva. Prioriza, en el colectivo docente de zona puede priorizar, a ver, en este ciclo escolar se va a priorizar la intervención en escuelas con estas características o que tienen estas necesidades. En el siguiente iniciaremos con otras. Acompaña, orienta y da seguimiento. No es menor la tarea del supervisor escolar. Es sustantiva la función supervisora en los procesos del servicio de asistencia técnica a la escuela. Es sustantiva. Es una autoridad que apoya, gestiona, evalúa, acompaña, prioriza, determina. Pero también fiscaliza en su momento. Tiene que fiscalizar que todos los maestros estén en sus escuelas y que todos los tutores y los ATP estén haciendo la actividad que le corresponde. El ATP le tiene que rendir cuentas al director de la escuela y le tiene que rendir cuentas al supervisor. El asesor técnico pedagógico también asesora, propone, gestiona, impulsa redes, da seguimiento, apoya y orienta. Los centros de maestros identifican necesidades formativas, acompañan a las zonas escolares, diseñan y proponen propuestas formativas y de intervención, gestionan redes interinstitucionales para apoyar a la supervisión escolar, ofrecen recursos, los que tengan, pocos, muchos, pero los que tengan, ya sea materiales, bibliográficos, audiovisuales, los que se tengan en los centros, pero también ofrece recursos que gestiona en el vínculo con otras instituciones. No es solamente quedarme con lo que tengo ahí. Y asesoran. El supervisor escolar se podrá acercar a los centros de maestros para pedir asesoría sobre cómo intervenir en sus escuelas. Entonces, esto es darle refuncionalidad a los procesos que venían haciendo los centros. El Consejo Técnico Escolar diagnostica, acuerda, evalúa, propone y planea. Ahí están a grandes rasgos las funciones. En su momento, en algún documento, en este documento que se llama Lineamientos Generales para la Asistencia Técnica, se describirán concretamente nuestra propuesta de cómo debería operar cada una de las figuras. Le damos, por favor, ya estoy cerrando, le damos, y ya lo planteamos esto, ya dijimos que vamos a priorizar la atención, vamos a hacer acciones
articular acciones de apoyo, etcétera. La otra, a ver, ese esquema me interesa mucho ya para cerrar. Yo sé que ha sido muy larga esta charla, yo lo advertí que no iba a ser tan sintético. Este proceso no es ajeno, es muy parecido al del establecimiento de la ruta de mejora. Cuando ustedes decidan establecer el SATE en sus escuelas, primero tendremos que partir de un diagnóstico o autorrevisión crítica. ¿Qué significa eso? A partir de todos estos recursos que comentábamos, la escuela tiene que establecer un diagnóstico y una autorrevisión crítica. Se necesita una autorrevisión crítica porque si no lo hacemos así, no vamos a advertir que tenemos problemas. Vamos a decir, aquí no pasa nada, todo está bien, con tal de que el supervisor no venga, ¿no? Determinación de prioridades, es decir, focalizar qué es lo que hay que atender. Luego, elaborar el plan de intervención, es decir, cómo, cuándo, con quién lo vamos a hacer. Desarrollar el desarrollo colaborativo del plan de intervención, es decir, con quién lo voy a hacer. No dejemos a los directores solos con sus problemas, no dejemos a los maestros solos con sus broncas, no dejemos a los maestros con sus ineficiencias. A ver, si diagnosticamos que en esa escuela hay problemas y tales maestros tienen problemas, no los dejemos solos con el diagnóstico y sus ineficiencias. Démosles una propuesta de acompañamiento. Yo creo que no se vale decirle al maestro tal, tú tienes problemas. Bueno, y si no le damos una oferta de acompañamiento, entonces de nada sirvió decirle al maestro que tiene problemas, ¿no? Entonces, y luego hagamos seguimiento. No dejemos suelto el servicio de asistencia técnica. Digamos, no arrojemos la piedra y corramos para otro lado. A ver, vamos a ver cómo vamos en esta institución, cómo hace el trabajo cada uno de los actores y determinemos hasta dónde hemos podido hacer cambios favorables. Y yo cierro con esta última, si le damos, ¿qué sigue? Lo que sigue son los lineamientos que los van a conocer, es una propuesta para todas las entidades. Sigue coordinar con las autoridades educativas locales acciones de formación. Tenemos que formar para hacer esta tarea. Lo que sigue es reorientar el funcionamiento y fortalecimiento de los centros de maestros. Lo que sigue es establecer acciones de coordinación interinstitucional y el SATE formalmente, lo estamos pensando formalmente. El servicio de asistencia técnica empezó desde el año pasado, desde el ciclo escolar pasado, pero formalmente lo estamos empezando a arrancar todos en el ciclo escolar que viene. ¿Por qué? Tendremos nuevos supervisores, tendremos nuevos ATP para el próximo ciclo escolar y tendremos nuevos docentes, ¿no? Tendremos evaluación del desempeño y entonces eso nos da herramientas para poder actuar. Finalmente, la que sigue ya, nada más les dejo esa última reflexión que a mí me parece muy importante. Dice Pablo Latapí, o decía Pablo Latapí, de hecho lo dice porque ese discurso es vigente, ahí está en los textos. Ante las grandes dificultades de la práctica docente, ante los errores o desaciertos de las políticas educativas, ante las trabas burocráticas y sindicales, los maestros pueden adoptar dos actitudes. Dos. O quedarse perplejos y pasmados, no haciendo nada, o nadando de muertito en las inercias de los programas de actualización. O decidirse a hacer algo por sí y para sí. Proponerse conquistar su profesión porque la aman y entonces crecer con los otros colegas aprovechando las oportunidades a su alcance. A mí me parece que ahí está dicho todo. Y bueno, pues yo les deseo mucho éxito. Gracias por soportar esta larga charla.
Por cuestiones de tiempo, dado que dejamos que el doctor,